Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre desde el sitio en que nos veamos. Soy Lourdes y este es mi canal, Lourdes de Suele. Hoy vamos a hacer otra charlita, bueno, la que charla soy yo. Vosotros tenéis la santa paciencia de escucharme. A lo mejor pienso que alguna cosa os puede hacer sonreír y bueno, me doy por satisfecha. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Vengo a contarte una de esas travesuras que todavía tengo en el recuerdo, que he explicado muchas veces y aún me hace sonreír. Tiene que ver con un libro, con mis tareas en casa y con mi gran curiosidad. Ahora, a mi edad, hago de canguro de dos niños, dos hermanos, un niño y una niña, y cuando estaba preparando el guión, les he explicado el guión y hacían una cara y se han reído mucho. Se lo pasa bien conmigo porque, bueno, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Venga, vamos al lío. Debía tener 12 o 13 años, no recuerdo bien, y tenía una tarea asignada en mi casa, en casa de mis padres. Y era cuando venía del cole, al rato del mediodía, después de comer, hacer mi cama y la de mis padres. Cada día tenía que deshacer las dos camas, estirar bien las sábanas, la bajera, poner bien la de encima, colocar bien la manta en invierno y la colcha, o la colcha solo en verano para que quedase perfecto, sin ninguna arruga, el pijama doblado de mis padres debajo de la almohada, mi padre en su parte de la almohada, que tenía una sola almohada para los dos, pues de mi padre su pijama en su parte, mi madre pues su pijama o su camisón en su parte y cama hecha. Y en mi caso yo tenía un angelito de felpa, el vestido era azul pálido, la carita muy mona, el pelo era así como el mío, rubio, rubio, blanco, blanco, rubio, y con sus alitas blancas, y detrás tenía una cremallera, metía el pijama dentro y lo ponía encima de la almohada y quedaba la cama bonita. Estaba de moda en esos tiempos este tipo de adorno. Ahora tengo camisón colgado en una percha detrás de la puerta. Un día, mientras buscaba sábanas limpias en el armario de mi madre, descubrí un paquete. Y como se acercaban las navidades, con sigilo, con nocturnidad y alevosía, bueno, nocturnidad no porque era de día, era mediodía, lo abrí para descubrir para quién era y topé con un libro. No pude resistirme, lo abrí con mucho cuidado. El libro de la selva. Ya está, pensé, es para papá. Animales, información de su hábitat, tipo documental, yo qué sé. Bueno, no habían documentales, sí habían documentales. Ya no me acuerdo si habían documentales. Yo nunca había oído hablar de tal título y mucho menos película, ni dibujos, ni nada, ni nada. Lo ojeé y lo volví a envolver. Pero ¿qué pasa? Que desde siempre he sido una lectora voraz, de una hija de mi padre. Al día siguiente lo volví a abrir, hojeando las páginas. Había alguien que se llamaba Mowgli, Bagheera, Kaa, Baloo, Sher Khan, creo que era, ¿no? La mala, la pantera mala, Sher Khan. Qué raro ese libro. Yo ya empezaba a esperar los mediodías y la hora de las camas. Me sentaba en el suelo, en la alfombra y empezaba a leer. Cada página me enganchaba más y más. Podía leer muy poquito, porque no me pillaran. Además tenía que abrir y cerrar con mucho cuidado para no romper el papel, que me acuerdo que era de un color azul oscuro. Me he dejado algo, me he equivocado, no sé qué he hecho. No sé qué he hecho, he puesto una página por otra. Bueno, es igual, más o menos. A veces mi madre me llamaba, Lourdes, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tardas tanto? Y yo tenía que inventarme alguna excusa. Y bueno, creo que he mezclado un poco, pero ya os lo voy explicando. Pero pasó lo que no esperaba. De tanto sacar y meter, se rasgó el papel y de regalo estaba perdida. Estaba descubierta. Ya se sabía qué pasaba con este paquete. ¿De dónde era el papel? ¿Dónde lo habían comprado? ¿Lo habían comprado en la misma papelería? ¿En otra tienda? ¿Cómo conseguía saber sin darme a conocer de qué sabía el paquete?
Bueno, total, que un sábado por la tarde me mandaron a la mercería a comprar la colonia de la semana. Porque entonces mi madre tenía calculado la colonia que gastábamos entre mi madre, mi hermana y yo, y mi padre gastaba otra de otro olor, y entonces se rellenaban las botellas. Y entonces vi que había el papel allí que lo tenían en venta. Pregunté cuánto costaba. No eran rollitos como ahora, lo vendían a medida del regalo. Tú llevabas el paquete, lo envolvías y luego contaban, bueno, antes, claro, contaban cuánto papel habías utilizado y pagabas por el trozo de papel. Uf, estaba salvada, qué alivio. Me di el libro, miré bien cómo estaba envuelto y una tarde saliendo del colegio lo fui a comprar con mi paga semanal y además un rollo de cielo chiquitín para envolverlo tal cual estaba. Aproveché un día que mi madre tenía mucho trabajo, yo dije que tenía muchos deberes, cogí todo y fui a la habitación. Desenvolví el libro, lo volví a envolver, le puse el celo y ya. En eso faltaba una semana para Navidad, pero acabé de leerlo en un sprint. Recuerdo que tenía 470 páginas y no había ni ilustraciones, ni dibujos, ni nada, ni nada, ni nada. Todo pura letra. El papel viejo y manoseado lo guardé en mi maleta y al día siguiente lo dejé en una papelera cerca del colegio. ¿Me sentía mal? Sí, me sentía mal, porque estaba engañando a mi madre, porque sabía que no debía leerlo y no sabía si era para mí o no era para mí, o era para mi hermana, para mi padre. Bueno, para mi padre ya lo había descartado, pero era imposible para mi voluntad dejar de leerlo. Era como fumar, pues más o menos lo mismo, ¿eh? Recuerdo que en algunas partes me reía tapándome la boca, en otras me asustaba. Yo era una montaña rusa de emociones. Y además, el secreto, no se le podía decir a nadie, no se lo podía contar a nadie, y menos a mi hermana, porque mi hermana era 5 años menor, se hubiera ido de la lengua. Pero claro, tardaba más de la cuenta en hacer las camas, ya lo he dicho antes, y mi madre a veces me gritaba desde la cocina que qué pasaba. El libro era un tucho. Y bueno, algún sábado mis padres se iban a dar un paseo, se iban al cine o se iban a visitar a una de mis tías. Y entonces yo con cualquier excusa, que tenía muchos deberes, que tenía mucho que estudiar, que no sé qué, que no sé cuántos, me quedaba en casa y podía hacer un sprint para leer algunas páginas más. Porque ya se acercaba Navidad y lo tenía que tener terminado, claro. Madre mía, qué aventura tan fantástica. Lo terminé a tiempo, unos días antes, y quedó como si nada, bien envuelto y tal cual. He escondido entre las sábanas como lo tenía mi madre. Bueno, fueron muchos días llenos de emoción, me encantó el libro y fabulé cómo conseguirlo si no era para mí. Porque si acaso no era un regalo para mí, yo lo quería tener, porque lo quería leer tranquilamente. Pedirlo para mi santo, decir que otra niña lo tenía y me lo había enseñado, que me habían explicado de que yo lo quería tener y como si era cuestión de libros en mi casa no había problemas porque los compraban. Uf, descarté un montón de ideas para poder tenerlo. Llega Navidad y nada. El libro desapareció del armario, pero no lo regalaron ni a mi padre, ni a mi hermana, ni a mí. Qué nervios, qué disgusto. Me regalaron otro que ni me acuerdo, solo sé que era otro libro. Llegaron los Reyes. Y entonces sí, apareció el paquete con una etiqueta y mi nombre, Lourdes. Tuve que disimular muy bien, que ya sabía lo que era. Me hice la tonta, pero bien hecho, porque no podía demostrar ninguna emoción más que la emoción de que era un libro, ¿no? Pero ahora lo podía leer tranquilamente, sin esconderme y saboreando cada página, y lo disfruté muchísimo, porque lo podía leer todo de una vez. Y lo hice despacio, dándome tiempo y disfrutando los diálogos, imaginándome las escenas. Lo guardé durante muchos años. Siendo ya madre, compré una versión infantil para mis hijos pequeños, que también les encantó como a mí misma. Y además pues, vieron los dibujos animados, vieron la película, o sea que vieron todo lo que se pudo ver porque yo también lo quería ver.
Y un día, hablando con mi madre, le confesé la verdad sobre el libro y lo que había sentido esas semanas, la emoción de leerlo a escondidas, la emoción de quedarme con el papel roto y tener que indagar dónde estaba el papel, volver a envolverlo. Y mi madre me dijo, yo ya lo sabía. Te había visto leyendo, porque tardabas mucho en hacer las camas, pero te dejé leerlo porque veía tu cara de ilusión. Y entonces te castigué, me dijo mi madre. Entonces te castigué, dejando el libro para Reyes. Y lo escondí para que no lo encontraras. Era mi venganza por tu curiosidad. Desde luego, como somos las madres, ¿eh? Y el papel, pregunté yo. También notaba cómo se estropeaba y pensaba, a ver cómo lo arregla. Y en la mercería me confirmaron que habías comprado un trozo nuevo. Lo que llegamos a reír las dos juntas recordando la historia y lo que me río cuando yo lo explico, como he dicho antes, a los niños, se lo he explicado a mis hijos, se lo he explicado a mis nietas, o a veces pues con alguien hablando de libros, pues también le explico esta aventura que me quedó grabada en la mente y en el corazón. Un gran libro, el libro de la selva. Y bueno, pues fue una aventura emocionante. No sé si recuerdo alguna aventura más, así que respecto a los libros, si me viene a la memoria, pues ya os lo explicaré. Bueno, ¿habéis vivido alguna circunstancia así parecida a la mía? Si me queréis dejar un comentario, si queréis compartirlo, si me queréis dejar un like, ya siempre os digo que me ayuda muchísimo. Estamos creando una pequeña comunidad, ya somos 85 en 2 meses. Para mí esto es una pasada, de verdad que sí que es una pasada. Y os lo agradezco muchísimo porque cada vez que veo un suscriptor más, oh, me hace tanta ilusión como el libro de la selva. Bueno, familia, ya sabéis, como siempre digo, date permiso para brillar, sin prisa, sin miedo. Hasta el próximo día.